Muy buenas tardes, mis queridos y apreciados estudiantes. Tengan ustedes un feliz día. Vamos a empezar nuestra clase de lengua castellana, inclinando el rostro y oramos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus innumerables bendiciones. Por favor, al iniciar esta clase, concédenos de tu espíritu para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Llena nuestro entendimiento y nuestro corazón de muchas bendiciones, Señor, para poder ser cada día mejores personas, crecer en el espíritu, en el conocimiento cada día. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. En Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de la oración. ¿Cómo está conformada una oración? ¿Cómo identificarla? ¿Qué tipos de oraciones hay? ¿Cómo es la estructura de una oración? Vamos a definirla primeramente. ¿Qué es una oración? Se define como la unidad de comunicación que tiene sentido completo. O sea, siempre una oración va a tener un sentido completo. Y esta, para que tenga ese sentido completo, debes tener un sujeto y un predicado. A ver qué es eso. Vamos a leer estas oraciones. La mazorca es el sujeto. Está muy rica, el predicado. La mazorca es quien realiza la acción y el predicado es la acción que realiza el sujeto. Mi hija, sujeto, se come todo su almuerzo, predicado. La madre preparó los alimentos. La definición de sujeto. El sujeto es la persona, animal, cosa o idea de quien se habla. En la oración, el sujeto generalmente realiza la acción del verbo. Entonces, el sujeto es de quien se habla. Y este mismo realiza la acción del verbo. El predicado es la parte de la oración que expresa lo que dice el sujeto. Está conformada por un verbo y sus componentes. Entonces, el predicado es la acción que realiza el sujeto. Veamos unos ejemplos. El verbo solo puede ser un predicado. Un predicado consiste en un verbo y un complemento. Y aquí vemos que el mero verbo, que un solo verbo, puede ser considerado como predicado. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Cociné, quiere decir yo cociné. Iré, tiene sentido. Que usted puede decir cociné o iré. El predicado al inicio. Apareció una luz en los ojos. Vemos que un predicado siempre debe tener un verbo y un complemento. Aquí el verbo es aparecer. Apareció una luz. Los ojos es el sujeto, es de quien se está hablando. Predicado al final. La niña, sujeto, jugaba en el parque. Mi amigo compró un celular. Predicado siempre tiene un verbo y un complemento. Ubicación del sujeto. El sujeto puede encontrarse al principio, en el medio o al final de una oración. El sujeto está tácito. ¿Qué significa tácito? Que no está visiblemente dentro de la oración, pero se sobreentiende. Ejemplo, dejamos el balón en el patio. Digamos que usted dice eso. ¿Qué significa? Que nosotros dejamos el balón en el patio. Está hablando de varios, de nosotros. En una conversación usted dice, camina una hora.
Usted dice, camina 1 hora todos los días. ¿De quién está hablando? De él. O de eso también. Comieron hamburguesa el fin de semana. ¿Quiénes? Ellos. Se sobreentiende. El sujeto es reemplazado por un pronombre. El tú, él, nosotros pueden reemplazar también al sujeto. Sujeto al final. Me arden los ojos. Piensa un momentico cuál es el sujeto aquí. Los ojos. Muy bien. ¿Por qué? Porque es de quién están hablando. Aquí, ¿cuál es el sujeto? Muy bien, mi primo. ¿Por qué? Golpearon a mi primo. Es de quién están hablando. Hay varias clases de oración. Hay que tener en cuenta que las oraciones tienen muchos propósitos. Uno a veces realiza una oración para hacer preguntas, como en la oración interrogativa, plantea una pregunta. Aquí hay un ejemplo. ¿Cómo cuida las plantas? El otro, enunciativas, que afirman o niegan algo. Se está afirmando que Rosa vive lejos. O puede decir, Rosa no vive lejos. O muchos más ejemplos. Exclamativa, expresan alegría o tristeza. ¡Qué feliz me siento! O qué cansado estoy. Expresan la exhortativa, expresan una orden o prohibición. Ejemplo, Rita, ciérrame la puerta, cierra la puerta. O Camilo, tráeme un vaso. Es más, desiderativas, que expresan un deseo. Ojalá venga mi abuelo. Expresan un anhelo. Dubitativas expresan una duda. Quizás vaya al teatro. Y estos usted puede realizar muchos otros ejemplos en base a las clases de oraciones. Para ello debes tener en cuenta estas definiciones, las que están en amarillo. Las conjunciones. Las conjunciones sirven para unir o relacionar palabras o oraciones. Entre las conjunciones están las coordinativas, como la copulativa, que se suma el significado de las oraciones. Entonces, ¿qué quiere decir copulativa? Que va a añadir más complementos a una oración, más palabras a una oración, o va a unir varias oraciones, y para ello utiliza estas conjunciones que ves acá, la i, ni, además de. Ejemplo, se lo he prometido y voy a cumplirlo. Aquí hay dos oraciones y esta i, conjunción i, nos sirve para unir o para sumarle a la primera oración. Se lo he prometido y voy a cumplirlo. Por ejemplo, ve a la tienda y tráeme arroz, huevos y un pan. El y le suma a la oración anterior. Disyuntiva. Se ofrece dos o más alternativas entre las que hay que elegir. Aquí nos extienden una alternativa que debemos escoger. Por ejemplo, aquí hay dos oraciones y el o nos ofrece una alternativa. ¿Quieres un helado o prefieres un vaso de horchata? El o nos está haciendo una elección, pidiendo que elijamos entre estas dos cosas. La adversativa. Los significados de las oraciones se oponen, pero, más, sin embargo, no obstante.
Por ejemplo, no se arrepintió, sino que continuó con la misma actitud. El sino significa que la segunda oración se opone a la primera. No se arrepintió, sino que continuó con la misma actitud. Vemos lo mismo el pero y todos estos. Distributiva. Se plantea una alternancia entre las acciones expresadas en las oraciones. Bien, bien. Unos días hizo bastante calor. Otros no paró de llover. Las oraciones explicativas, ¿qué dicen? Una de las oraciones plantea una explicación sobre la otra. Entonces, vemos que en estas oraciones la segunda explica la primera. Y para ello utiliza estas conjunciones que están acá. Es decir, esto es, o sea que, y siempre están separadas por coma. Es yo un veterano. Entre las comas se usa estas palabras. Es decir, se le tiene mucho respeto. Entonces, la segunda oración explica la primera. Es yo un veterano, es decir, se le tiene mucho respeto. Bueno chicos, vamos a dejar ahí. Después ponemos la segunda parte del video. Nos falta más. Así que vayan estudiando eso. Dios les bendiga.